9:12 de la mañana. Muy buenos días a todos nuestros televidentes de tvcucuta.com. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos David Becerra para hablar un poco sobre los temas de COVID-19 y también importante, ¿qué se espera para la ciudadanía cucuteña a partir de este 1 de septiembre que inicia la fase del aislamiento selectivo? Doctor, buenos días, bienvenido a tvcucuta.com. Buenos días, Nayeli, muy buenos días a toda la gente que se conecta en este momento con tvcucuta.com. Bueno, doctor, la pregunta más importante, ¿qué esperamos los ciudadanos a partir de este 1 de septiembre? Bueno, esta es la fase donde tenemos nosotros los cucuteños, los norte santanderianos, que demostrar que realmente sirvió el aislamiento obligatorio que fue impuesto por el gobierno nacional. Esto fue como cuando la profesora nos agarra la manito para empezar a hacer la tarea y nos deja después solitos a ver si somos capaces de hacer la plana. Ya el gobierno nos dio las directrices, los golpes que nos dio la pandemia en muchas de las familias y hogares cucuteños y norte santanderianos, porque ya el virus en principio era simplemente un cuento. En este momento es una realidad tan dolorosa que tocó el corazón de muchos hogares cucuteños y que ya sabemos de primera mano realmente las consecuencias de este virus. Entonces, el llamado ahorita a la ciudadanía es de que no podemos bajar la guardia, porque el virus está tan vivo como el primer día que llegó a nuestra ciudad. Entonces, las medidas deben continuar. El comercio se debe reactivar y todas las actividades tienen que volver a su normalidad, obviamente teniendo en cuenta los lineamientos, porque ya nos dimos cuenta que cada vez que hacíamos una fiesta salían 2, 3, 4 contagios y así sucesivamente. Entonces, el llamado de aquí en adelante es a que pongamos en práctica, porque durante estos 5 meses el gobierno nacional, de pronto un poco bajo presión, nos enseñó que era el comportamiento social. Entonces, si nosotros somos capaces de comportarnos, de guardar la distancia, de usar el tapabocas, de seguir guardando las medidas de distanciamiento social y del lavado de manos, pues seguramente va a ser mucho más fácil que el virus lo podamos contener, porque los servicios de urgencia siguen saturados, los servicios de hospitalización continúan saturados. Entonces, que no pase con nosotros lo que ocurrió en España, en lo que ellos han llamado el rebrote. No existe ningún rebrote, es el mismo brote, es la misma pandemia, pero que como la gente bajó la guardia y creyó que al levantarse la medida del virus ya iba a descansar, pues resulta que tenemos en este momento un 400% más casos en España de los que tuvimos en la primera fase. Doctor, sabemos que a partir de mañana, 1 de septiembre, primará el cuidado, el autocuidado por individual de cada ciudadano, de cada colombiano. ¿Qué debe tener en cuenta las familias durante este tiempo de pandemia? Inicia este tiempo de aislamiento selectivo. Bueno, bien se dice, cuando hablamos de no bajar la guardia, significa de que las medidas tienen que permanecer. No es de que como ya el gobierno quitó la talanquera, valga la expresión, no significa que ya el virus está por fuera, o que el virus está controlado, que el virus se fue y ya nos dejó tranquilos aquí en la ciudad de Cúcuta. Nosotros debemos seguir manteniendo el aseo que hacemos al llegar a la casa, dejar los zapatos afuera, el calzado, seguir utilizando el alcohol, el gel, el agua con cloro. Algunas empresas veo que están utilizando el amonio cuaternario, les sirve también, pero no podemos descuidar nosotros el que como ya salí y ya no hay restricciones o las restricciones son menores, el virus no está. El llamado en este momento a la conciencia de todas las personas que están en Cúcuta es que nosotros aprendamos de los ejemplos de afuera. Cuando en alguna entrevista que ustedes me concedieron en el mes de marzo o abril, fuimos muy enfáticos y la gente aún se mostraba con mucha desidia. La gente no creía, decía que el doctor Becerra estaba inventándose todo este cuento, y algunos llamaron
me alcanzaron a llamar que yo estaba generando el terror y el pánico en la ciudad de Cúcuta. Hoy la gente se dio cuenta que si hubiésemos tenido un poquito más presentes las recomendaciones, de pronto hubiesen sido menos devastadores los resultados de la pandemia. Pero bueno, yo creo que ya todos conocemos de primera mano, por un amigo, por un hermano, por el papá, por el vecino, por un vecino de nuestro barrio, que el virus está vivo, que está ahí, que está igual, que la sintomatología se mantiene y que no hemos terminado con el virus, no lo hemos erradicado. Entonces las medidas no se pueden bajar, tenemos que seguir manteniendo la distancia, es lo más importante, la distancia y el uso de tapabocas. 11:18 de la mañana nos encontramos con el doctor Carlos David Becerra. Doctor, una pregunta muy puntual. ¿Qué hacer si se presenta un caso de COVID-19 en nuestro hogar o en nuestra cuadra? Bueno, como ya hemos ido aprendiendo, cada día aprendemos más, nosotros como pacientes, pero también nosotros como médicos, cada día sabemos manejar mejor la situación. Pues uno, hombre, no vamos a discriminar a la gente, pero vamos a guardar la distancia con estos vecinos. No es rechazarlos, no es cerrarles la puerta, sino estar atentos. Nosotros como contagiados tenemos que comunicarle a nuestros vecinos para que nuestros vecinos no cometan un error que vi por allá en Chapinero, que falleció una persona con una sospecha de COVID y toda la cuadra acudió en solidaridad con esta persona, abrazaban incluso al cuerpo de esta persona y a los 15 días teníamos 14 infectados en la misma cuadra. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que tenemos un caso sospechoso de COVID, tenemos es que decirle a nuestros vecinos con mucho cariño, con mucho respeto, vecino, imagínense que tengo a mi familiar con COVID en la casa y pues estos 15, 20 días vamos a evitar de pronto ir de manera presencial a estar con estas personas o descuidar las medidas de protección personal. Correcto es que la gente se sienta apoyada por sus vecinos, porque ya sabemos lo severo que es, lo grave que es y todas las múltiples manifestaciones que tiene. Entonces debemos, la forma correcta de ser un poquito solidarios, pero no es necesariamente que seamos solidarios en la casa del enfermo. Podemos ser solidarios con cuidar que nadie llegue, que nadie entre, que no hagan visitas, que no se hagan fiestas. Esa es la responsabilidad de nosotros como sociedad, darle la mano a nuestros vecinos en ese aspecto solidario, pero no estar allí adentro de las personas teniendo en cuenta la facilidad de la propagación viral. Doctor, otro tema también que se ha tocado en la ciudadanía es la implementación de remedios caseros, entre ellos la moringa. ¿Qué decirle a la ciudadanía? ¿Si funciona o no funciona ese remedio casero? Pues ayer, de pronto desde el punto de vista científico, no existe documento alguno, pero como buen colombiano crecimos con los remedios de las abuelas, ¿cierto? Y yo qué le digo a la gente, si nosotros le ponemos fe a que la moringa en este momento que la están empleando incluso en Antioquia, veo que la están sacando ya como polvo para preparación de infusiones o en cápsulas, pues de pronto puede estar allí alguna posible mejoría con relación a la respuesta inmunológica que esperamos nosotros en los pacientes. No le puedo asegurar que sirve o que no, tampoco puedo decir lo contrario, puesto que he visto familias enteras que lo han utilizado como base fundamental de tratamiento y han mejorado o han mostrado respuestas favorables. Doctor, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones darle a la ciudadanía en tiempos de pandemia y a partir de ese 1 de septiembre que inicia la fase de aislamiento selectivo, donde es fundamental el autocuidado de cada ciudadano para evitar la expansión del COVID-19 en la ciudad? Bueno, a partir del 1 de septiembre, los ciudadanos del mundo, digo yo, debemos empezar a mostrar
que realmente somos inteligentes, que realmente aprendimos de los errores de la pandemia. ¿Y cuáles fueron los errores? La gente que organizaba fiestas, la gente que organizaba eventos grupales de muchas personas, las personas que se concentraban en sitios en donde no había la ventilación adecuada. Y lo importante de esto es que nosotros entendamos la magnitud del tamaño. Es que ya no necesitamos decirle a la gente que esto es de X o Y manera, sino, hombre, vea que murió el papá de fulano, la mamá de fulana murió, se me murió un hijo, se me murió un hermano. O sea, no necesitamos más ejemplos. Yo creo que ejemplos sobran. Aquí lo correcto es que si nosotros hubiésemos sido completamente responsables, la ciudad ya se había reactivado. Pero como hubo mucha gente necia, ¿sí? Mucha gente necia que no creía y que decía que esto era de mentiras, lo que hicimos fue mantener el virus pasando como una cadena de relevos. Iba terminando con la vida de una persona, pero alguien que la visitaba lo hacía propagar y propagar y propagar. Y lo que hicimos fue alargarle la vida a este virus, cuando nosotros si hubiésemos sido completamente juiciosos, en 40 o 60 días hubiésemos terminado eso. Entonces, de aquí en adelante, el llamado a toda la ciudadanía, el llamado a todas las personas, a todos aquellos que vivieron una experiencia directa o indirecta, porque un familiar de pronto ya no está entre nosotros, hombre, aquí no necesitamos el policía encima, aquí no necesitamos a la ley diciéndonos, hey, póngase el tapabocas, cumplamos las medidas, demostremos ante las personas que están alrededor nuestro que somos tan inteligentes que no necesitamos un policía. Aquí nosotros escuchamos, es que en Suiza, es que en Alemania, es que en Francia, hombre, estamos en Cúcuta, estamos carentes de recursos, tenemos todas las unidades de cuidado intensivo de la ciudad de Cúcuta saturadas, y si hay alguna camita es una o dos, o sea, no, es muy ancha la tolva del embudo por donde van a entrar los pacientes, pero muy angostita la punta por donde van a pasar los que tengan derecho o beneficio a un servicio médico de calidad. Entonces, pensemos en que no tenemos el recurso. Hombre, cuidémonos. Es más barato prevenir que curar. Entonces, con mucho cariño, con mucho respeto, siempre le he hablado a la ciudadanía desde finales del mes de febrero. Hoy lamento incluso la partida de familiares y seres muy queridos que no están con nosotros, porque no hicieron caso, porque no creían. Las UCIs están llenas de las personas que decían que el COVID era una mentira, que el COVID era una gripita, y ahí los tenemos en este momento, con familias destrozadas, porque no se sabe la suerte de sus familiares en los próximos días. Entonces, el llamado en este momento, ya lo más grave pasó, podemos evitar que las cosas se empeoren, ya es un compromiso de cada uno de nosotros. Doctor, finalizamos ya con esta pregunta, 11:25 de la mañana. ¿Cuál es el panorama en las urgencias con números de casos de COVID-19? Bueno, voy a robarle otro minuto de enviarle. Resulta que la gente se guía mucho por las estadísticas, ¿cierto? En días pasados teníamos 602 casos, luego tuvimos 500, luego tuvimos 400. En esta semana que finalizó, tuvimos una semana 300 y algo de casos. Les voy a decir qué está pasando con los casos. Y no quiero entrar mucho en detalle porque a veces las declaraciones mías han suscitado una serie de incomodidades a los entes encargados en el sector de la salud. Pero las cosas se dicen cuando hay que decir. A nosotros al principio nos engañaron con el cuento de que no había un número importante de contagios y era muy clara la respuesta. El gobierno nacional hacía en un día 2.000 o 3.000 pruebas. Obviamente de 2.000 pruebas podían salir en principio 20 o 30 casos y por eso no subía esta estadística de presentación de casos. El gobierno llegó a realizar hasta 53.000 pruebas en un día. Esos días nosotros en Colombia teníamos 4.000 o 5.000 o más casos y es lógico, si estamos haciendo muchas pruebas, estamos diagnosticando muchas personas. En este momento el gobierno no está llegando ni a las 30.000 pruebas en todo el territorio nacional. ¿Qué significa eso? Que en un departamento como el nuestro, uno de los 32 departamentos,
se estarían elaborando un promedio de 1000 pruebas por día. Es decir, en los próximos días, muy seguramente, al disminuir el número de pruebas, se van a disminuir el número de diagnósticos. No significa, para que la ciudadanía entienda esta falsa percepción de que ya se está eliminando el virus, no, el virus no se está eliminando, se está disminuyendo el número de pruebas. Al disminuirse el número de pruebas, obviamente el número de casos diagnosticados positivos va a disminuir y la gente va a sentir la falsa percepción de que ya todo está curado, que ya todo está solucionado, y entonces nos vamos en masa al centro comercial, nos vamos en masa a las iglesias, a los teatros, y resulta que no es otra cosa, que no está bien, porque éticamente no es correcto disminuir el número de pruebas por parte del gobierno nacional para hacerle creer a la gente que ya esto está solucionado. Lo mismo hizo Francia, España, Italia, inclusive Estados Unidos, y vea usted la catástrofe que desencadenó haberle dicho mentiras a la población. Entonces, a la gente, el llamado es a que tomemos esto sin importar si mi vecino se cuida, yo me cuido, ¿sí? Lo correcto es que todos nos cuidemos, pero si nosotros bajamos la guardia, esto va a ser 2 y 3 y 4 veces como está viviendo en este momento España, una situación peor que la primera. Doctor, muchísimas gracias por estar en tvcucuta.com. Gracias, Mayerly, gracias a TV Cúcuta, y que ojalá este mensaje le llegue a la gran mayoría de los cucuteños y cada uno se vuelva un multiplicador de este mensaje. Gracias, doctor. 11:29 de la mañana. Esta fue toda la información desde los estudios de tvcucuta.com con el doctor Carlos David Becerra sobre la situación de Cúcuta en tema de COVID-19. Recordemos que a partir de hoy se conoció el decreto 0233 por parte de la alcaldía municipal, donde surgen nuevas medidas que iniciarán a partir de mañana, 1 de septiembre, en la fase de aislamiento selectivo. Continúen ustedes con más noticias a través de tvcucuta.com.